Muchas gracias, Patricia Gisela, realmente disfrutable y placentero, o sea, como dicen, aprender no duele, si no es un placer realmente, ¿no? Quisiéramos abrir el espacio a comentarios, a la interacción, que es también, como dicen ustedes, fundamental en este proceso de aprendizaje, ¿no? Compartir y estar con otros y ver las distintas aristas y perspectivas desde donde se apropia uno de, de esta forma, de esta madeja o de estas bolitas que hacían los niños de la realidad. Entonces, damos paso a, ahora sí, abrir micrófonos de uno en uno para que no se sature. Lorena Ruiz dice, me encantó. Bien, bien. Yo creo que este es un comentario muy general. Citlali de aquí de la UAM Iztapalapa. Este, Muchas gracias, estoy muy emocionada, muy conmovida. Ya le abrí el micrófono. Y bueno, tengo nada más un comentario y una... Bueno, y justo por esto que con lo cual inició la segunda parte de la presentación, me quedaba pensando en cuáles podrían ser las estrategias de aquellos que nos hemos dedicado a la docencia a nivel licenciatura y posgrado e incorporar este sistema pedagógico y en ese sentido preguntar si hay experiencias al respecto o cuáles son algunas referencias bibliográficas que pudieran sugerirnos para aquellos que compartimos completamente esta perspectiva de trabajo, ¿no? Y lo traigo a colación porque justamente el semestre pasado con estudiantes de maestría en antropología me cuestionaban este proceso de causa-efecto en el sistema educativo y que muchas veces se ve reflejada en estas tesis y se vuelve también un proceso burocrático, es optar para el grado y no hay una reflexión profunda de generación de conocimiento y mucho menos de sabiduría. Decían algunos colegas estudiantes que era más bien el atiborre de mucha información, de estar con lecturas al día, de las teorías de moda, citar a todo mundo y no trascender. Entonces, por eso me entusiasma mucho haberlas escuchado. Conocer, por supuesto, las experiencias de estos pequeños también es muy, muy emocionante, muy aleccionador. Entonces, quisiera saber si existe la posibilidad y las referencias que pudieran ustedes recomendarnos. bueno, antes de eso, parte del proyecto es justo que se escriba un capítulo cada ponente para hacer un libro. Entonces, bueno, lo anunciamos. Obviamente esto tardará, quizás el año que entra, pero bueno, esto es parte del seminario. Gracias por la pregunta. Mira, yo te diría que hay que seguirnos atreviendo. Hay que atrevernos a trasladar esto a la educación media, a la educación superior, a los estudios de posgrado. Yo creo que una de las cosas fundamentales con las que tenemos que empezar, que es lo que hicimos nosotros, es primero redefinir al hombre, redefinir al ser humano, dejar de concebirlo tan pobremente, y esto nos permite redefinir y reconcebir la educación. En este marco en donde ya la información está en todos lados, donde ya la escuela ni la universidad es el lugar de la información, aprender y atrevernos a llevar a la escuela para que sea este lugar en donde se teje la información, en donde desde luego se hereda la cultura y se investiga, pero también se teje para crear. Creo que esta reconcepción del ser humano tiene que estar en el centro de toda pedagogía. Y algo que es muy importante es trasladar esta parte de dejar de concebir la escuela solamente como esta parte a donde va el niño a obtener una riqueza personal, es decir, a recibir, o inclusive en sistemas más modernos como el constructivismo, a construir conocimiento, dejarla de percibir solamente hasta ahí para abrir la escuela y otorgarle al niño algo que nosotros consideramos que es
fundamental en la dignidad humana y que es un derecho, pero que es un derecho que también se convierte en una responsabilidad y una obligación, que es la capacidad de dar. Reconocer que el niño es capaz de contribuir, de otorgar, de dar, y que esta es una capacidad que es parte de la dignidad humana. El ser humano, cuando dejamos de ser primates y pasamos a ser seres humanos, el ser humano inmediatamente empieza a dar respuesta al mundo, empieza a generar vasijas de barro, empieza a generar, a cazar animales y a hacerse pieles. El hombre es capaz de responder y de dar, pero la educación se ha encargado de decirle al niño que solamente es capaz de recibir, no de dar, pero dar y responder a mi realidad es un impulso vital del ser humano desde que nos convertimos en seres humanos. Reconocer esta capacidad en los niños es fundamental para enaltecer su dignidad, pero esta capacidad es un derecho y es también una obligación. El saber en la escuela, el aprender que yo voy a conocer y que yo voy a aprender, pero eso me implica tener que devolverle a mi sociedad. Eso implica no quedarme yo con el conocimiento, sino con lo que aprendo. A partir de lo que aprendo y a partir de lo que conozco, adquiero la responsabilidad de contribuir para que mi mundo sea mejor. Ese es un aprendizaje fundamental que creemos que se debe anclar en la educación. Las fundamentaciones son muchas, la pedagogía está fundamentada, tiene mucha influencia de Paulo Freire, como verán, tuve la oportunidad de ser alumna de Paulo Freire, está muy influenciada por Brunner, Vygotsky, Piaget, estamos muy influenciadas por la filosofía de la complejidad, y bueno, tenemos todo el humanismo, aunque tenemos ahora algunas críticas al humanismo, porque desafortunadamente pensamos que el humanismo se fue desvirtuando su aportación de la autoestima y se convirtió mucho en egocentrismo, ¿sí? No es por el humanismo per se, sino por cómo se fue desvirtuando. Pero bueno, hay mucha influencia del humanismo de muchos autores. En términos de filosofías estamos muy influenciados por la fenomenología, por la filosofía de la complejidad, y también hemos revisado muchas metodologías que nos han inspirado, desde HighScope, la educación personalizada, la pedagogía de Reggio Emilia, el bachillerato internacional, las comunidades de indagación filosóficas. Hemos revisado todos estos marcos y a partir de la revisión teórica, de la revisión metodológica y filosófica hemos construido la pedagogía. Creo que una obligación que tenemos los educadores, y yo así les digo a los papás cuando tengo entrevistas con ellos, es que es como la medicina, no podemos quedarnos operando, abriendo, para hacer una operación de corazón, abriendo todo el pecho cuando ya se puede hacer por rayo láser y por metiéndonos por las venas. Es decir, tenemos que estar consistentemente asumiendo que la pedagogía tiene que cambiar. La pedagogía transdimensional sí tiene en su semilla el cambio, ¿sí? Está abierta a siempre estarse nutriendo con los nuevos estudios que surjan de cognición, de desarrollo infantil, de desarrollo ético, etcétera, etcétera. No sé, Gisela, si tú quieras agregar algo. Pues mira, nada más agregar que afortunadamente nosotros como adultos en la escuela estamos teniendo la posibilidad de experimentar la socioconstrucción en el trabajo que hacemos. Entonces, esto que hacen los niños de hacerlo juntos y tejidos, así lo estamos haciendo nosotros, y yo ya no me percibo tomando decisiones sola. Decisiones importantes, hay cosas que la vida te va llevando, pero me refiero a decisiones sola, a resultados de investigaciones yo sola. Ya lo que siento que surge es pobre, es imparcial, es mi mirada, y mi mirada no es la verdad, ¿no? Entonces, la experiencia de vivir esta pedagogía transdimensional, porque estas 11 dimensiones las tienen los niños, los adolescentes, nosotros, ponerlas en juego, practicarlas en el trabajo en la escuela, ha sido muy enriquecedor porque nos hace constatar que de veras llegamos a mejores lugares cuando hacemos este trabajo transdisciplinario. Transdisciplinario y transdimensional.
Bueno, leeré algunos mensajitos. Gabriel dice: muchas felicidades, interesante presentación que nos hace reflexionar sobre nuestra realidad más allá de lo pedagógico. Sistema Municipal DIF, una conferencia muy interesante y les encantaría tener más información de la presentación. Gloria de Sinaloa, bueno, Marcela González de Paniamor, de Costa Rica, admiración por su trabajo. Gloria de Ensenada pregunta: ¿cómo toman en cuenta la dimensión inconsciente? Esa es una. Lorena Ruiz nos dice: ¿dónde se encuentra ubicado el Museo del Pensamiento de los Niños? La Comisión Intersectorial dice: felicidades por la presentación, muy interesante lo que plantean, quisiera saber si han explorado estas estrategias de la pedagogía transdimensional en niños menores de 6 años. Marcela González Paniamor, me encantaría compartir un comentario. Mi icono de levantar la mano no está activo. Leonor, felicidades, muy interesante la conferencia. Y está Gabriel, primero levantó la mano y después Germán. Yo creo que sería parte de la dimensión consciente. Nosotros no la tenemos propuesta. Esta propuesta de dimensiones, por supuesto, que es una propuesta nuestra y está abierta al diálogo. Desde luego en la parte afectiva está la dimensión inconsciente, en la parte relacional está la dimensión inconsciente, en la parte social y en la parte consciente. Creo que en prácticamente todas estaría imbuida esta dimensión inconsciente. No sé si… Y justo el trabajar la dimensión consciente es para jalar la inconsciente a la consciente, es decir, si somos seres humanos que vivimos con más conciencia sobre nosotros mismos para empezar, tendremos, me parece, bueno, y si esto además tiene un contexto de ética y tal, pues bueno, nos va a llevar a decisiones y acciones muy propositivas. Pero justo el trabajar la conciencia nos permite que el campo de la inconsciencia se vaya reduciendo. Yo creo que esa sería la relación. El Museo del Pensamiento se ubica en la escuela, es parte de un escenario grande que tenemos que durante el año y en ciertas épocas toma diferentes funciones. Vamos a presentar el Museo del Pensamiento próximamente en octubre. La escuela va a cumplir 30 años, estamos contentas con eso y entonces va a ser un museo especial porque vamos a estar celebrando los 30 años del nacimiento de Curuguy y es parte de la escuela. Cuando se desmonta el museo, lo que hacemos es que todas las piezas del museo se van a los pasillos de las escuelas y la escuela se convierte en una escuela museo permanentemente. Si hoy nos visitaran, verían cómo los pasillos están expuestos todos estos ensambles de los niños. El museo se monta cada 2 años, dura más o menos expuesto como 6 meses y invitamos a todos los profesionistas, los invitamos a ustedes a venir. Asisten filósofos, psicólogos, pedagogos, comunicólogos, antropólogos, todos los interesados en la persona humana y los procesos de relación y de crecimiento vienen también los papás. Está abierto por un periodo de tiempo, artistas, publicistas. Tenemos mucha gente que viene en este periodo más o menos como de 6 meses y después se desmonta, como les dice Gisela, los ensambles, que son estas pequeñas historias que hemos contado, se insertan en las paredes, en los pasillos de la escuela para que los niños sigan dialogando con las propuestas de sus compañeros o se beneficien de ellas, como en el caso del botiquín de primeros auxilios o de la música. El año que entra, que cumplimos 30 años, estará montado, probablemente logremos montarlo, tenemos una invitación del MUNAL a montarlo ahí y estamos viendo en qué otros espacios podemos montar, estamos tratando de vincularnos con la UAM y en espacios académicos, justo por esta urgencia que tenemos de que lo académico esté vinculado con la vida real de los niños en la educación y la vida de los niños estemos vinculadas con lo académico, seamos realmente un equipo y una mancuerna. Creo que por acá también había una pregunta. Hola, buenos días. En el transcurso de la exposición, cuando hablaban sobre esta capacidad, o bueno, ir motivando que los niños observen
fueran observando en este ejercicio de la creación de la música, me llegó a la mente la palabra de la contemplación, ¿no? Como esta capacidad, y en este ejercicio vinculando la pregunta del consciente y del inconsciente, es que si los niños pueden ir, o el ser humano desde muy pequeño puede hacer este ejercicio de contemplación y autocontemplación, ¿no? Puede ir haciendo y teniendo como vivencia este ejercicio de conciencia del otro. Entonces, bueno, es como lo que me llega en esta Gabriel dice, ¿qué se puede recomendar o sugerir con esta iniciativa de dar computadoras a los estudiantes? Recientemente asistí a un simposio sobre seguridad e implicaciones de Internet en niños y adolescentes y es muy poco lo que hacen para considerar la especificidad de estos recursos en cuanto son niños o adolescentes, convirtiéndose en una exposición con mínima regulación al mundo adulto con todo lo que eso implica. Bueno, Germán, no sé si directamente puedas de allá de la UPN. Hola, soy Clotilde. Bueno, me gustó muchísimo el trabajo que presentaron. Yo creo que felicito a todo el equipo que trabaja de esa manera. A mí me parece que en términos de paradigmas de lo que es la educación, es una forma de romper el paradigma de la enseñanza tradicional, con una concepción del maestro, del niño y de lo que es la función de la educación de transmitir del que sabe al que no sabe, de tratar de trasplantar ese saber en las mentes de los niños. Y yo creo que justamente rompiendo ese paradigma se da la posibilidad de concebir al niño como un ente pensante, activo, que da y que recibe, que piensa, que razona y que también es capaz de crear. Y en relación a la pregunta que hicieron sobre el inconsciente y que las compañeras dicen que ellas trabajan sobre el consciente, pues yo les voy a decir que sí trabajan sobre el inconsciente, porque por eso está la posibilidad de que los niños puedan crear. No es a partir de una casuística que los niños producen una escritura que parece a la escritura originaria y que justamente no responde a la escritura convencional, que es lo que se trata de transmitir en la escuela. Es un saber convencional y los niños tienen que aprenderse las reglas. Los niños crean sus propias reglas y yo creo que el respeto a ese conocimiento da la posibilidad de desarrollar un potencial y trabajar sobre el inconsciente, aunque ustedes no estén conscientes de eso. Y los felicito nuevamente. Marcela, ¿tienes micrófono? Perfecto. Bueno, primero un gran aplauso al equipo de parte de Fundación Pan y Amor, que somos una organización privada que trabaja por la defensa de los derechos de niños y niñas en Costa Rica. Nos sentimos enormemente en conexión con esta nueva pedagogía que en realidad recupera una asombrosa síntesis de todo este debate, de toda esta posibilidad de abandonar el adultocentrismo y entregarnos en un proceso de creación conjunta y de reconocimiento de lo que para nosotros llamamos también la capacidad de agencia, que es como un punto medular en el que estamos trabajando. Y hemos venido, nos da mucha alegría porque encontramos muchos puntos de coincidencia en el desarrollo de un modelo que estamos haciendo para trabajar el tema de ciudadanía en primera infancia, con niños de 3 a 6 años y medio. Porque en realidad la capacidad de trabajar la ciudadanía desde la interdependencia, la responsabilidad social, el reconocimiento de que somos personas planetarias, de que el pensamiento es complejo, que no podemos ser ciudadanos nada más que obedecemos, sino que tenemos que ser ciudadanos creativos, críticos, responsables, consigo mismos y con el resto del planeta. Realmente está inserto en el pensamiento de ustedes y en el desarrollo de la pedagogía que ustedes hacen, y entonces sentirnos también acompañados desde otro lugar en esta nueva ruta, en esta nueva perspectiva que en realidad lo que está generando es un gran cambio cultural,
Nosotros lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con un programa que se llama Sensinay, que trabaja en todo el país en un proceso de educación no formal e incluyendo cómo trabajar estas competencias ciudadanas con niños y niñas en primera infancia. Entonces para nosotros va a ser de ahora en adelante un gran estímulo encontrar en ustedes también algunas respuestas a las preguntas que tenemos y saber que también estamos trabajando desde el paradigma de la complejidad, desde Regiomilia, que estamos trabajando desde la metodología para la comprensión. Entonces, pues por supuesto felicitarlas y luego ver las posibilidades de hacer un engranaje y una red mucho más amplia para discutir cómo nos va en este reto y en esta posibilidad de cambiar miradas y de aprender todas juntas. Muchas gracias. Y, Gloria dice, ¿cuál es la dirección del Museo del Pensamiento y las fechas en que se presenta y si es posible que les hagan llegar una invitación? Karen coincide con Gloria para que... Ay, Leonor acaba de escribir. Leonor dice, ¿qué recursos tienen ustedes que nos pueden compartir para ayudar a nuestros niños de una comuna de Medellín, Colombia, que está presentando en las edades de 6 años en adelante comportamientos de agresividad y sin autoestima por la vida, sin valores? Que esto pueda ayudarnos a transformar las familias porque desafortunadamente hay madres que prefieren obtener beneficios instantáneos y no un mejoramiento social y económico a la mano de sus hijos. Gracias por su aporte. Ese es Leonor. La pregunta es directamente sobre la cuestión de la agresividad, ¿no? Y cómo este trabajo que ustedes hacen, no sé si quieran comentar, digamos, porque generalmente ese énfasis siempre se hace, ¿no? O sea, es uno de los temas siempre en escuela de padres, etcétera. Bueno, el tema de la agresividad tiene muchos matices y tiene muchos factores. Entonces, poder dar ahorita una respuesta como solución al tema de la agresividad en algún escenario no es fácil ni sería correcto, digamos, habría que ver cuáles son las condiciones de la comunidad o de la pequeña sociedad de la que se está hablando, habría que ver las edades, la dinámica, una serie de factores. El tema de la agresividad ciertamente es un tema que está presente en todos los escenarios humanos, no hay que negarlo, hay que trabajar con él, pero hay que saber cómo trabajar con él. A esto se pega un poco el tema de bullying tan exacerbado y tan bien usado y mal usado, que hay que entender muy bien el concepto de bullying en nuestra sociedad mexicana y hay que entender cuándo sí existe y cuándo no existe, porque de no entender bien y de no saber bien el diagnóstico, no damos las respuestas adecuadas para su manejo. Entonces, el tema de la agresividad es un tema que requiere como de una revisión de una serie de cosas para poder dar soluciones. Desde luego, poderle ofrecer a los niños un ambiente en donde el clima es respetuoso de entrada, en donde se les escucha, en donde nos viven a los adultos en esta interacción con conciencia de interdependencia, de nos necesitamos unos a otros, se va generando en la escuela o en el escenario una cultura de una manera distinta de relacionarnos entre seres humanos y van siendo dosis diarias de un modelo pacífico, de un modelo armonioso, de un modelo de diálogo, y por esto no quiero decir que no haya diferencias de opinión y que no haya conflictos, sino que la tendencia es esta concepción distinta entre personas. Entonces, este ambiente, esta nueva cultura de interdependencia, de interrelación, de interconectividad, pues sí es algo que favorece desde luego cualquier escenario, ¿no? Y creo que, como decía Gisela, hay muchas circunstancias. Ahora la violencia y la agresividad la vemos en muchos escenarios, en todos los escenarios, no nada más en comunidades marginadas, en niños con escasos recursos, sino en esta parte, boom que ha habido del famoso bullying y que se da por lo menos en toda la sociedad occidental, en países de primer mundo, con niños con diferentes niveles, muchos viene vinculado mucho con el egocentrismo también, ¿no? De característico de esta época, de esta generación
la generación yo, que se llama, ¿no? De Generation Me, que es yo conmigo y para mí y en este momento. Creo que tenemos muchísimos retos los educadores ahora en este sentido. Y creemos que en esta parte de reconcebirnos y reconcebir que el ser humano es un ser que tiene esta parte emocional y que tiene esta parte de conciencia y de interconexión y que tiene también una dimensión ética que lo lleva necesariamente a reflexionar sobre lo constructivo y lo destructivo. Es una parte en donde si empezamos a trabajar desde pequeñitos, dándoles la oportunidad de verse como personas que contribuyen generando bien común, en donde yo soy importante, no nada más para mí, soy importante para otros, lo que yo hago trasciende y es importante para otros, es también darle una visión al niño de sí mismo y una visión a los padres de familia que pueda ayudar a transformar la agresividad a esta parte de creatividad de la que hablaba hace rato la persona de la UPN, ¿no? En donde estos procesos se transforman en creación y es una creación en donde aporto bien común. Entonces, desde ahí es desde donde nosotros la estamos trabajando. Desde luego tiene muchos componentes, ya hay muchos marcos de los que podemos echar mano, pero creo que es algo con lo que lidiamos el egocentrismo y la violencia en todos los escenarios, por lo menos en las comunidades occidentales. El Museo del Pensamiento, la página de Curuwi es www.curuwi.edu.mx. Allí hay una parte de contacto donde viene el mail de Curuwi. Si ustedes nos escriben y nos dejan sus datos, nosotros ahí cuando se monte el museo, que dependiendo de si lo montamos en otros escenarios aparte de Curuwi, puede ser que se mueva la fecha, pero nosotros los invitaríamos con mucho gusto. El museo está abierto de 5 a 6 meses, entonces bueno, hay tiempo para visitarlo, pero bueno, nos gustaría tenerlos en la inauguración desde luego, así es que si nos dejan sus datos ahí podremos decirles en dónde se expondrá y las fechas para visitarlo.